La tecnología de Internet en realidad no es algo nuevo. Su antepasada ARPANET se desarrolló ya en 1969, pero no llegó a los usuarios particulares hasta la década de 1990, cuando el Ministerio de Comercio de Estados Unidos liberó su uso. Según el estudio publicado por Martin Hilbert en Science en 2010, el 95% de toda la información existente en el planeta ya estaba digitalizado y en su mayor parte accesible en Internet y otras redes informáticas. En 1996 se calcula por primera vez el número de usuarios de Internet, con un resultado de 40 millones de personas, y para el 2013 ya eran más de 2.500 millones de personas. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín les da la bienvenida a este podcast, un capítulo especial hablando de cómo eran las cosas antes de la llegada de Internet, con Andrés Delgado, Héctor López y Juan Decano. Hoy, en el Día de Internet. Chicos, bienvenidos. Héctor, Juan, ¿qué más, hombre? Ahí me le metí la cucharada a Héctor, pues, pero... ¿Qué más, Héctor? ¿Cómo vas? ¿Qué más, Andrés? Juan David, muchas gracias por la invitación a este podcast. Muy interesante, muy chévere el tema, me gusta bastante. bueno, la idea es que seamos bien relajados y que conversemos desde la experiencia de cómo eran las cosas antes de Internet, desde la experiencia. Seguramente muchos usuarios también estarán conectados con nosotros, estarán de acuerdo o no con las posiciones que tengamos acerca de los beneficios que ha traído el Internet o para algunos, pues cosas que no han sido tan beneficiosas, pero sin embargo es importante que nos demos a la tarea de recordar por lo menos cómo eran las cosas antes de la llegada de Internet. Entonces, comencemos hablando, chicos, en materia de comunicaciones. ¿Cómo ven ustedes que eran las cosas antes y qué ha pasado desde la llegada de Internet? Hombre, yo me acuerdo las comunicaciones, digamos, propiamente con los amigos, era una comunicación muy directa. Uno se hablaba personalmente o por teléfono. De hecho, hubo un momento en la casa en que ni siquiera teléfono teníamos. Entonces a uno le tocaba salir a la esquina a buscar el teléfono público. Eso era un rollo porque tocaba buscar primero la monedita de 100 o la de 50. Bueno, no creo, no sé cuánto valía eso, pues le tocaba a uno salir hasta la esquina a buscar el telefonito de entradas públicas. Además, saberse el teléfono del susodicho o la susodicha, que eso después era otra cosa bien, pues, bien curioso, porque uno mantenía, yo me acuerdo que yo mantenía en la billetera un pequeño directorio que tenía las tapas magnéticas, entonces uno abría y era como un acordeoncito. Y entonces, claro, uno tenía que ir a abrir el acordeoncito, buscar el número, tan, pagar la llamada y cada minuto, pues eran llamadas todas muy concretas, pero cada minuto sonaba el pitico y colgaba la llamada, había que echarle más moneda, en fin, era una cosa muy, muy romántica, digámoslo de esa manera. Andrés, y recordá, no, bueno, recordá, no, en algunos barrios de estrato uno y 2 y 3 había teléfonos de esos públicos gratuitos. Ah, bueno, Entonces, claro. se hacía fila. Entonces, si uno tenía, y especialmente en las horas de la tarde-noche, se hacía Ah, fila, no, eso. los chicos llamando a las chicas, entonces había que hacer fila y si en ese minuto que te dio gratis el teléfono no decías lo que tenías que decir, ya no te permitían hacer otra llamada porque la persona estaba ahí ya pendiente. Entonces, ahí hay una diferencia grande entre las comunicaciones de antes y ahora. ¿Por qué? Porque ahora pues simplemente si tienes datos te comunicas por un mensaje de voz, incluso una videollamada. Entonces, eso sí hay un cambio bastante drástico en esas Sí, dos formas claro. de comunicación. Es Las que cosas son muy diferentes hoy en día, es verdad. por ejemplo, ahora hablemos propiamente pues, de la aplicación del WhatsApp, que ha facilitado tanto con muchas virtudes y con muchos vicios, pero por ejemplo en esa época yo recuerdo que para uno llamar a una pelada que a uno le gustara, entonces uno tenía que llamar al teléfono fijo y tener pues el suficiente valor para enfrentar o tener una conversación con la mamá o con el papá. Y eso era o sea, uno tenía que armarse de valor porque esos papás vienen enojados y uno ve, por favor me pasa Paola y él le ¿De preguntaba a uno, ¿y quién la parte de quién? necesita?
¿De parte de quién? Esa era la pregunta. Es que de parte ¿De de parte quién. de quién? Y uno, no, de un amigo, es que vea. Entonces uno armaba la rara pues ahí para que la pasaran, muchas veces estando ella ahí al lado y no, ya no está. Pero es que eso ahora es muy fácil, es que por WhatsApp el contacto, o sea, el trato es directo, la conversación es directa, y entonces, claro, pues en esa época era un poquito más complicado. Las posibilidades de la comunicación ahorita, por ejemplo, en materia de videollamadas, ahorita que estamos, digamos, en este tiempo de confinamiento en el que estamos haciendo uso de estas plataformas, pues es mucho más marcada esa diferencia, ya que en 2 segundos podemos estar conectados en cualquier lugar del mundo a través de una plataforma digital que se alimenta justamente de esta nueva tecnología y de la Internet. Juan, pero en esa época también había reuniones muy bacanas, que era el que prestara la casa. Ay, ¿a quién le dejan prestar la casa para ir a hacer una tarea o para ir a hacer un algo? Sí, Y uno claro, recuerda que uno llevaba la papa, otro ponía el poquito de aceite, la entonces había, comitiva. exacto, la comitiva, y había una reunión de personas, no desde la virtualidad, sino desde lo presencial, y el que más tirara chistes, el que más se riera, el que tuviera cámara. Eso es otro tema también que tiene relación con lo de el internet, que lo vamos a de pronto a trabajar ahorita más adelante. El que tuviera cámara para captar ese momento preciado, y porque aparte de todo las cámaras eran pues costosas, revelar las fotos era Revelada, costoso, claro. entonces había que tasar el rollito, que me recuerdo que el rollo más grande o de más capacidad tenía apenas 36 fotos, mientras que ahora pues eso es en gigas y te caben cientos y miles de fotos. Sí, en esa época yo recuerdo mucho, era por ejemplo cuando uno daba el valor de la palabra. Entonces uno decía, nos encontramos a tal hora, tal día, o sea, uno ajustaba citas con 8 días de antelación. Yo eso no lo volví a ver nunca jamás en mi vida, que uno diga con 8 días, vean, nos vemos a tal hora en tal parte. Uno con Es que, 8 días, o sea, queda uno es que perdido, en cambio en esa época era así. de hecho Andrés, ahora te llega es la citación por el calendar de cualquier aplicación, entonces te llegó la invitación, entonces ya sabes que te debes agendar. Anteriormente era como vos decías, la palabra y ese día a esa hora. Bueno, ya que estás hablando, digamos, como en relaciones laborales, un cambio muy significativo ahora con este tema de comunicaciones y formas pues de contactar al otro es que ya tienes que estar disponible 24 horas, 7 días al día para el jefe. A la hora que a la hora que el jefe te busca, ahí tienes que estar. Hay una cosa importante ahí que introduce Andrés, y es la necesidad de la incomunicación. Hernán Casiari eh, tiene un video muy chévere en YouTube sobre un conversatorio hablando de cómo un teléfono móvil pudiera haber dañado cualquier tipo de obra literaria clásica. Él hace esta reflexión a partir de que una vez está con su niña contándole el cuento de Hansel y Gretel, y cuando está justamente en el momento cúspide, cuando los chicos se están perdiendo en el bosque, son abandonados, la niña le dice al papá, a Hernán Casiari, mientras él le contaba el cuento, le dice, pues fácil, que él llame al papá y que venga por él, que coja el móvil y lo llame. Y entonces Sí. él habla justamente de que muchas de las obras literarias clásicas tienen su fuerte, todo el material denso justamente se concentra en la incomunicación, en personas que justamente nunca pudieron comunicarse rápido, y por eso se dieron las grandes tragedias. Entonces también la necesidad de la incomunicación se ha visto, digamos, afectada, porque ahorita sí, en 2 segundos vos sabes quién está disponible y quién no. Entonces se dan las citaciones y lo que decías ahorita, el creer que todo el mundo está disponible todo el tiempo simplemente porque les sabemos por lo menos que le está llegando el mensaje de WhatsApp. Y otra cosa, anteriormente había lo que era el CAFAF, comunicación análoga filo a filo. Vos salías al filo y gritabas el nombre del amiguito. Sí, hablando Entonces, pues, y lo que dice ahí también Juan, y es que no tenía uno esa ansiedad de el mensaje visto, de los dos chulitos, o sea, era una ansiedad que nos ahorrábamos. Hay una cosa con el tema, por ejemplo, del colegio, y es que
ahora uno molesta incluso por el WhatsApp. En esa época del bullying era también muy cruel, pero llegaba hasta la hora del colegio. Ya uno se iba para la casa y ya dejaba de molestar y los que recibían el bullying, digamos, dejan descansar. En cambio, eso ahora es parejo. ¿A qué llegaban los chicos a la casa cuando no había internet? Hablemos ahora de en materia de entretenimiento. Nos queda claro pues toda esta parte de comunicación, de cómo eran las cosas antes, de los elementos que teníamos y de la comunicación filo a filo que nos trae Héctor. Pero en materia de entretenimiento, ¿cómo eran las cosas? Ahora tenemos plataformas de streaming, tenemos Netflix, tenemos videojuegos online. Tenemos un montón de cosas que nos ofrece la red y que podemos hacer al instante estando en diferentes puntos del globo, pero ¿cómo eran las cosas antes? ¿Qué hacíamos entonces para divertirnos? ¿Qué veíamos? ¿De qué nos alimentábamos, digamos, en materia de entretenimiento? Las novelas, me imagino, eran una de las cosas, pero la radio tal vez. Yo le tengo respuesta a eso. Primero, en las tardes uno llegaba a ver para aprender. Es que era un programa que había en ¿De qué década televisión. estamos hablando, Pero Héctor? es que a Héctor le tocó una visión. A Héctor le tocó ese Entonces, canal. A Héctor le tocó cuando Rojas Pinilla estaba trayendo el primer televisor a Colombia. Sí, sí. ojo a esto, el prime time era los viernes, que en las noches, que uno se podía ver las novelas mexicanas de último momento, Guillermo Capetillo, Victoria Rufo y No, todas estas estrellas mexicanas. Y eso solo los viernes, porque el resto pues era unas producciones un poquito más simples, educativas muchas veces. Los domingos madrugaba uno a ver un programa que llamaba Los Gnomos y así sucesivamente. Domingos gigantes. Domingos y ya después eso fue avanzando, después hubo muchos otros programas. Mientras ahora, pues vos ahora simplemente pones una aplicación, una plataforma y a pedido pedís la serie que quieras ver, ya no tenés que, si es algo que no te gustó, no tienes que aguantarlo porque hay 3, 4 pantallas, mientras que anteriormente si la mamá veía televisión a las 5, usted le tocaba Olvídese. ver televisión a las 5. A las 5 y con el único televisor de la casa. Digamos que hablando concretamente, porque del entretenimiento no podría, digamos, hablar muchas cosas del cine, podría hablar muchas cosas de la música y podría hablar muchas cosas, digamos, del tema de televisión. Pues tengamos. Andrés, pero eso en materia audiovisual, me imagino que también pues la gente se entretenía en otras cosas que eran un poquito más manuales o más análogas, que no tuvieran que tener, digamos, esa conexión eléctrica. Los juegos del barrio, el saltarlazo, Uy, que la sí. chucha escondidijo, Ah, que los policías y juegos de mesa, ladrones. que incluso ahorita en tiempos de pandemia, pues se han popularizado el parqués, el dominó, las cartas, el remix, ¿cierto? Entonces también seguramente habían ese otro tipo de cosas de las que seguramente Héctor tiene todo el conocimiento del mundo. Óigame, sí, uno aprendía desde niño a jugar parqués, a jugar remis, las cartas, pues lo que era cartas, aprendía a jugar dominó y no a jugar dominó solo poner la ficha, sino a contar. Pues el dominó tiene una técnica si quieres ganar, que es contando las fichas. Entonces uno tenía que aprender, si quería ganar, tenía que aprender a contar las fichas. Y eso era parte del ritual de la familia, donde uno se reunía con los hermanos, porque también Sí, que éramos 3 o 4 hermanos, había sin una sola bicicleta. Entonces, turnarse una bicicleta para 4, para 5, no era una cosa muy cómoda que digamos. Una diferencia clara, por ejemplo, es ahorita en cuanto a lo que ha aportado la Internet y es justamente los contenidos por demanda, como decía Héctor ahora, el hecho de que ya vos no tenés que esperar hasta las 7 de la noche para verte la novela en compañía de la familia, sino que está también sujeta al tiempo que tenemos libre en este momento debido a las ocupaciones pues, de este siglo. Entonces, si me quiero ver la serie, o la novela o lo que sea que quiera consumir, lo quiero hacer al mediodía porque es el espacio que tengo, o si tengo más tiempo, pues los domingos de chorro me quiero ver toda la novela. no, lo que vos estás diciendo ahí es que antes no existía ese tema de las maratones de series. Si vos querías saber qué era lo que le pasaba al héroe de tu serie, tenías que esperar 8 días. Entonces uno se moría de ansiedad. Y digamos, por ejemplo, en esa época también
no, entonces las películas específicas se alquilaban en las tiendas de VHS o de Betamax todavía, eran esos dos formatos, y ya no le tocaba tener en la casa pues el aparato ese para poder poner los tacos, y entonces me alquilaba la película, la veía y ya y tocaba devolverla. Y con el tema de la música, yo recuerdo en esa época que uno escuchaba radio y estaba pendiente de pedir la canción al DJ y ponerle la opción de grabarla, pues para tenerla ahí en un cassette. Eso era una cosa muy romántica. Uno dedicaba canciones también por la grabadora. Uno llamaba al teléfono fijo de la pelada y apenas pasaba, entonces uno pegaba el teléfono fijo a la grabadora y es que para dedicarle la canción. Era una cosa muy bonita, muy romántica. Óigame, y la portabilidad de esa música, uno la llevaba en cassettes y habían unas caseteras, unas radiocaseteras portables que llamábamos Wallman, pues el Wallman creo que es una marca, pero era una casetera portable y andábamos con un lapicero, cassette y radiograbadora, que entonces cuando poníamos a adelantar o atrasar el cassette, eso se consumía toda la batería y no nos Claro, quedaba las batería para pilas. escuchar. Entonces el lapicero era para devolver, uno incrustaba la tapita del bolígrafo en los huequitos del cassette y se iba Y por todo darle el vueltas. camino desenvolviendo eso para poder, Oye, para poder Héctor, escucharla. y vos eres de los que guardaban las pilas en la nevera, ¿no? Ay, eso era otra cosa. Sí, El mito guardar urbano, las no. pilas para que no se acabaran o para que se recargaran supuestamente. En ese tiempo era muy duro. Yo recuerdo que era muy duro cuando, por ejemplo, vos llevabas mucho rato esperando una canción y la sonaban y encima le sonaba la propaganda de la emisora. Ah, Qué le rabia. dañaron el trabajo a uno. Sí, Ahorita sí. tenemos plataformas como Spotify, como Deezer, como SoundCloud, que nos ofrecen pues mucho contenido auditivo, la música que queremos cuando la queremos, y es otra de los beneficios que nos ha traído la Internet. Chicos, en materia de acceso tanto a la educación y a los productos como tal, eh, en este momento, digamos, nosotros que trabajamos desde las bibliotecas, pues una gran diferencia es que justamente pues, la gente era mucho más la gente que consultaba las bibliotecas, porque digamos la internet no había traído esa posibilidad de tener tanto contenido digital. También ahorita fuera de micrófonos Andrés nos hablaba de ese tipo de implementos que eran indispensables en el colegio, el mapamundi, por ejemplo. Claro, el Atlas en esa época, sí, pues con el tema del acceso hay varias cosas para conversar. Una de ellas, pues las diferentes enciclopedias, como vos mencionas ahí, Juan, el tema del Atlas, que a uno le tocaba hacer el mapa, y entonces, pero el mapa se consultaba, era en el libro físico, en el Atlas, y entonces uno consultaba los ríos de Colombia, los de Europa y las montañas, en fin. Pero no solamente el Atlas, también digamos, por ejemplo, el tema de los diccionarios. Uno tenía diccionario en la casa, pero el diccionario físico, pues, y cuando yo me acuerdo cuando yo conseguí el diccionario de la RAE, yo era encantado porque tenía esos dos tomos, había sido muy costoso, y como a los 2 años nadie pues yo dejé de consultar eso porque ya ahí estaba la Wikipedia, estaba, y el mismo diccionario de la RAE estaba pues ahí en internet. Y los libros de cocina, pues también, por ejemplo, o sea, hablando de cosas muy curiosas, pues si usted necesita revisar la, 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 la receta, Juan que revisa recetas para hacer salchipapas, entonces él revisa la A ver, receta. cuántas de agua por una de arroz? Sí, sí, sí. Dígame Andrés, pero ahí sumándole a eso, yo recuerdo que salían recetas en los periódicos, habían recetarios coleccionables. Ahora vos Claro. simplemente entras a internet y consultas el menú o receta o preparación para tal producto y te sale con medidas y con todo. Sí, claro, y el tema también, por ejemplo, hablando de la música, que salían las letras de las canciones traducidas. Entonces había una sesión de En un prensa, periódico, de un sí. periódico, los viernes salía, y entonces uno lo coleccionaba, porque es que esa es otra cosa, digamos, de esa época en el tema de acceso,
y era que si uno tenía un grupo de música o un actor, uno era fan de algo, uno se contentaba con cualquier pedazo de recorte que coleccionaba y pegaba por ahí en la pieza, y eso para uno era un tesoro, esas pequeñas cosas de archivo. Otra cosa para el acceso era cuando uno estudiaba lejos del barrio, pues cuando uno estudiaba cerca del barrio, pues hacer una tarea en equipo, pues simplemente se encontraban en cualquier parte o en cualquier casa, pero cuando uno tenía que hacer una tarea en grupo y estudiaba lejos del barrio, en otro barrio, en el caso mío que me tocó, era otro camello, entonces no había tanta facilidad como ahora, pues ahora volvemos a lo mismo, tenemos una videollamada y hacemos una reunión, pero en ese entonces era pedir pasajes adicionales a los que se tenían estipulados para lo del colegio, etcétera. Entonces sí ha cambiado bastante ese acceso también a reuniones para cuestiones de estudio también. Sí, y digamos, por ejemplo, ahora hablando del tema, uno ve que la gente se conecta y le puede escribir muy fácil a un famoso. ¿No? Entonces, y antes para uno tener contacto con esa persona, pues uno si acaso le mandaba un correo, una carta, y las probabilidades de que le contestaran pues eran mínimas. Y ahora pues digamos que hay acceso a esa comunicación con el famoso, y muchas veces contestan y se ponen en contacto con las personas pues que lo siguen. Sí, bueno, y otra cosa que no quiero dejar pasar de largo porque soy amante a la fotografía era el parche que era ir a la casa de la abuela a ver fotos. Claro. Y era el álbum físico, ahora pues ahora vos tenés la posibilidad de tener tus fotos en el celular, pero el acceso no es el mismo, pues vos no le prestas un celular a cualquiera o a tu sobrino así porque sí se lo entregas para que vea tus fotos, pero en cambio anteriormente vos sí te sentabas en la sala. ¿Y quién es este? Ay, mira cómo era mi mamá, ah, mira cómo era mi papá. Y ese disfrute Claro. de lo físico, de ver la fotografía, que incluso muchas eran con unos colores todavía muy insípidos, muy Sí, poco. sepias o blanco y negro. Héctor, y lo que comentabas ahorita también es muy interesante porque las cámaras tenían rollos de 12, 24 y 36 fotos. Y bueno, entonces había que cuidarlo, había que saber a qué se le tomaba foto, y que la oportunidad para la toma era una oportunidad, se tomaba la foto y así como quedó. Y también había que esperar entonces porque había que acabar el rollo de fotos. Si uno estaba en un paseo, pues entonces uno guardaba el rollo, cambiaba, y después del paseo pues llegaba, se mandaba a la oficina de revelado, esperaba uno como 15 días que lo revelaran, y entonces era una cosa pues que era demorada poder ver cómo era que habían quedado las fotos del paseo. Y la ansiedad que suponía eso, ay, ¿cómo quedaríamos? Y a veces incluso las fotos no salían, eso era también como algo muy frustrante para la época porque La, tomarse un montón de fotos y de 36 salir 18 o 20 apenas, no sé. entonces, y el misterio que suponía sacar el rollo de la cámara, que se metían por allá en un cuartico oscuro para poder sacar el rollo, eso era todo un ritual. En cambio ahora, pues si no te gustó la foto, te la volvés a tomar, eliminás, te quedan movidas, entonces eliminás. Ahí hay yo también una diferencia grande también en ese acceso a las imágenes y como tal. Pero Y, son épocas muy bonitas y anécdotas que uno ahora puede contar y incluso reírse de eso. claro, Sería muy interesante saber la opinión de ustedes dos, por ejemplo, en materia de lo que es el eslogan de este podcast. Hablando de cómo eran las cosas antes, me gustaría saber su opinión si en realidad creen que todo tiempo pasado fue mejor. Para mí, no. Pues por un lado porque no tengo esa emoción que se les nota a ustedes al hablar de ciertas cosas de antes, de cómo se hacían las cosas antes, porque digamos que no me tocó tanto. Soy de un momento como de transición en el que me tocó un poquito de lo que ustedes cuentan, pero no alcancé como a cogerle tanto amor porque no fue mucho tiempo el que pasé, digamos, con ese tipo de actividades, sino que, digamos, nací en el momento en el que ya la internet se estaba empezando a
a popularizar y a brindarse como un derecho para el acceso de todas las personas. Entonces, para mí, no todo tiempo pasado fue mejor. Me quedo con el Internet, con la comodidad de las cosas que tenemos en este momento, de la conexión que tenemos, de la posibilidad de trasladarnos a cualquier lugar del mundo a través de la red, de la descarga de los contenidos por demanda, del consumo de audiovisual que nos ha traído la red, de las plataformas de streaming, de las plataformas de almacenamiento musical, de las posibilidades de almacenamiento en la nube, de todo este tipo de tecnologías y de beneficios que nos ha traído el Internet. Pero quisiera saber ustedes qué opinan acerca de este tema. Yo creo, Juan, que, o sea, no es blanco ni es negro. Hay virtudes, o sea, hay cosas muy buenas y hay otras cosas. Todo eso que tú mencionas es evidente que tenemos muchas ventajas, pero digamos que yo al menos extraño de esa época, como digo, el valor de la palabra. Y entonces uno confiaba en el otro. Ahora uno, digamos, en muchos casos se queda, digamos, en un compromiso y media hora antes del cumplimiento entonces hay excusas y en fin. Digamos que en ese tema yo rescato el pasado, ¿sí? En el valor que tenía la palabra. Bueno, no, yo comparto también esa percepción que tiene Andrés. Hay cosas muy positivas ahora. Tenemos unos, pues unas cosas muy interesantes con la llegada del Internet, unos cambios muy positivos y creo que todo es de manejo. Creo que tenemos que también aprender a convivir con eso, a hacer de eso una herramienta positiva más que negativa. Entonces hay que saberle dar manejo y cómo le transmitimos también eso a estas nuevas generaciones, porque también hemos notado con esta crisis sanitaria que tenemos actualmente que muchos de los chicos, si bien son muy hábiles para el manejo de redes sociales y dispositivos móviles, creo que también les ha hecho falta conocer aplicaciones más de tipo de ofimática que les sirvan para este momento en su educación virtual. Entonces creo que es un buen momento para que vayamos descubriendo ese tipo de utilidades también que tiene el Internet, no solo de tener el Internet y la tecnología, no es solo tener la información ahí, sino también qué uso hacemos de ella. Eso es muy cierto, Héctor. Estoy muy de acuerdo también con lo que dice Andrés. No es una cosa ni la otra. La tecnología, por lo menos en mi experiencia, he visto que no es que acabe con las formas de hacer de antes, solo que nos da unas posibilidades que según sea el momento de la historia, pues algunos van a tomar y otros no. Algunos seguimos escuchando en LPs, algunos siguen prefiriendo la radio, estos nuevos formatos como el podcast también pues son preferidos por otras personas y está entonces la posibilidad de que cada uno elija según sea su necesidad y la forma en que mejor le parezca. Esto fue el podcast desde la Biblioteca Pública La Floresta, en este capítulo especial hablando de cómo eran las cosas antes de la llegada del Internet, en la celebración del Día de Internet que hace el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Muchísimas gracias a Héctor, muchísimas gracias a Andrés y a las personas que nos escucharon en este tiempo. Bueno, Juan, muchas gracias a vos por la invitación y la idea es esa, la sensibilización frente al Internet y es que es una herramienta más para vivir y también hay que hacer equilibrio frente a eso. Listo, estoy de acuerdo. Muchas gracias Juan David, muchas gracias Andrés por el espacio. Me divertí bastante, recordé cosas muy bonitas que a veces también es importante esa nostalgia y sentirnos nostálgicos también y recordar. Es muy bonito también. Muchas gracias.